Bueno, iglesia, entremos en la palabra. Hoy vamos a entrar en el versículo 6 del libro de Hebreos, versículo 6 del capítulo 1 del libro de Hebreos. Y todo tiene que ver en el libro de Hebreos, comenzando el libro de Hebreos, con la exaltación a Jesús, de lo que realmente se trata el evangelio, de la adoración a Jesús. Esa es la doctrina más sana que existe. La adoración, la exaltación, ver a Jesucristo como el único, como el supremo, como el incomparable. Y el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Hebreos dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Para quienes han estado los domingos, la idea del libro de Hebreos, del autor de Hebreos, es llevar a la iglesia. Parece, para algunos historiadores bíblicos, lo que dicen es que el libro de Hebreos es como tan sustancioso, tan, digámoslo, tan sólido en su enseñanza, que parece que le estuviese escribiendo a una iglesia que ya entendía que era, digamos, en los términos humanos, como madura en la fe. Pero sin embargo, por la persecución, por la zozobra, muchos entraban en duda. Muchos entraban en duda, en dificultad para entender y haciendo que no es nuevo, es tratar de llevar a la gente a creer en otras cosas que les era más fácil. Como hoy en día la gente busca la adoración desde hace muchos siglos, por ejemplo al sol. Entonces le ven al sol como un dios, o ven a la luna, otros ven la tierra, adoran tanto la tierra que la vuelven un dios. Y a la hora de la verdad, todo lo que uno hace figura de Dios y que no le exige nada, pues le conviene, porque usted puede hacer de una piedra un Dios, de un milagro un Dios, y como eso no le pide nada, pues nos conviene. Ese es el principio. Entonces muchos en este tiempo, a través de alguna enseñanza errada, empezaron a enseñar que los ángeles podían hacerlo, porque los judíos tenían una creencia, y era que era difícil acercarse a Dios. Tenían la experiencia a través de la lectura del Antiguo Testamento, especialmente de los 5 primeros libros llamados la Torá. Entonces ellos tenían la creencia de que, por ejemplo, acercarse a Dios era complicado. Moisés y las enseñanzas era que acercarse a Dios era difícil. Por lo tanto, como era difícil y casi imposible, entonces dijeron: no, Él mandó a los ángeles. Quien habló con Moisés fueron los ángeles. Entonces crearon la figura de que los ángeles eran intermediarios. Y no me diga, hoy en día hay almacenes donde dice: se venden ángeles, ¿cierto? O bueno, todo eso que de verdad, por la ignorancia de la palabra de Dios, por la ignorancia de las escrituras, porque ahí está claramente. Entonces el autor de Hebreos se dedica a eso, a mostrar, en primer lugar, para quienes vinieron hace 5 domingos, cómo Jesús era mayor que los profetas. Ahora aquí el autor de Hebreos se dedica a decir: Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que los ángeles. Y aquí cuando dice, entonces empieza a decir, ahora, para solamente recordar, porque es bueno recordar. Eso es una iglesia y debe ser una iglesia donde edificamos a la gente en el camino del Señor, donde te nutres de la palabra de Dios. Y no hay nadie que pueda decir quién es el autor de Hebreos.
nadie lo puede decir porque algunos lo atribuyen, pero los escritores bíblicos, incluso todos los nombres de la Biblia, ni siquiera tenían título antes. Los libros de la Biblia fueron puestos por allá 500 años después. Alguien dijo, no, aquí figura la creación, pongámosle el nombre de Génesis, que es comienzos. ¿Ves? Bueno, muy bien, muy bien. Los versículos y los números fueron colocados muchos siglos después. Alguien se puso a decir, no, para entender mejor toca ponerle números. Entonces, por eso a veces es bueno tener una Biblia que no tenga ni títulos ni números, porque lo lleva a la idea. Bueno, esto parece una clase de teología, pero no. ¿Cierto? Pero es bueno, porque a veces es bueno. Uno coge y dice esto, caramba. A propósito, el 20 de junio voy a iniciar una clase los jueves a las 7 de la noche. Quien quiera venir puede, pero lo voy a hacer con inscripción. Voy a enseñar todo el panorama bíblico, que es cuando el orden de los libros de la Biblia no son como están. O sea, esto fue por alguien dicho, los situaron cronológicamente, pero en realidad cada libro fue escrito en tiempos distintos. E incluso algunos libros eran solo un libro, no era primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, era un solo libro. Pero alguien dijo y se puso juiciosamente, por eso es muy importante saber cuándo y por qué se escribió el libro. Eso le ayuda a entender más. Entonces, bueno, quienes quieran, lo vamos a hacer. Yo voy a comprometerme a enseñarlo juiciosamente, pero así como uno dedica tiempo para sacar un título en la universidad, para trabajar, llevar cada mes la provisión a la casa, adquiere responsabilidad. Si nosotros no la adquirimos con la Biblia, con la palabra del Señor, pues nos llenamos de muchas ideas, de muchas cosas que a veces no tienen sustento. Pero bueno, gloria a Dios, porque estamos en tiempos en que podemos llenarnos de la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Aprovechemos este tiempo antes que llegue el día y diga, no, prohibida la lectura de la Biblia, prohibido llevar una Biblia, etcétera. Claro que hoy en día la tenemos en el celular, la tenemos de muchas maneras. Amén. Entonces, retomemos. Dice la palabra de Dios, y otra vez, es decir, y el título de la predicación es eso, una y otra vez adorado. Eso es, una y otra vez adorado. Jesús es una y otra vez adorado. Adorado. ¿Por qué? ¿Por qué una y otra vez adorado? Porque no solamente Él fue divino en su esencia, sino que se volvió carne, vino a la tierra y en los dos niveles conservó la altura. No importa que haya descendido a la tierra, conservó su divinidad, conservó lo que Él era, viviendo como hombre. Por eso nos dejó el ejemplo. Por eso es que nosotros hoy en día, quienes predicamos, empezando nosotros, fuimos transformados, nacimos de nuevo en nuestro encuentro con Cristo, volvimos a ser nuevas criaturas. El gran milagro del hombre es volver a nacer de nuevo. Ese es el gran milagro. Los demás milagros, la resurrección, qué sé yo, la economía, los milagros de salud, son añadiduras. El gran milagro del hombre es lograr saber, entender y experimentar que nace de nuevo. Una persona nacida de nuevo. Ninguno de nosotros puede decir como la canción de mis tiempos, yo soy así porque el mundo me hizo así. Ninguno puede volver a decir eso.
Por eso la predicación del Evangelio tiene que ver con tocar los corazones, las vidas, y donde el Espíritu Santo toca tanto nuestro corazón y nos transforma y empezamos a ser nuevas criaturas, y así podemos ser vidas abiertas, vidas libres, donde toda la gente puede conocer de nosotros absolutamente todo, porque no hay nada que esconder. Y más bien las debilidades también son mostradas, también son evidentes para que seamos ayudados. Entonces, en primer lugar, Él descendió de lo divino a lo humano y conservó su esencia. Eso es algo maravilloso. Nos enseñó cómo vivir. Por eso nosotros, cuando recibimos a Cristo, ese es el momento donde lo divino se vuelve humano. Es decir, entendemos que nosotros somos más espíritu, y que lo que vale en un ser humano como nosotros es el espíritu, es el valor del espíritu, porque Dios es espíritu y lo que va a estar eternamente es el espíritu. Pero donde seguramente nosotros cada día seremos más conscientes del paso más importante que hay en el hombre. Por eso cada persona, cuando nos predican del Evangelio, nos dicen: arrepiéntase de los pecados, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, arrepiéntase y recibe a Jesucristo como tu Salvador. Cuando la persona es genuina en su intención de arrepentimiento, dice la palabra que viene el Espíritu Santo y produce el nuevo nacimiento. Y es cierto, porque como que se rasgan velos de ignorancia y uno empieza a ver como que los cielos se abren y uno ve más allá, empieza a ver el trono de Dios, empieza a vislumbrar la grandeza de Dios cuando uno realmente se humilla, recibe y está dispuesto. El problema con muchos es que no lo hacen así y quieren ser convencidos por la mente. Y déjeme decirle que el Evangelio no fue hecho para convencer a nadie con conocimiento. Nunca, nunca, jamás. Si esperas seguir a Cristo por el conocimiento, está cerrado. Porque la mente es un imperio. La mente maquina, la mente piensa, la mente lo lleva más allá. Por eso uno de los grandes trabajos del Espíritu Santo es llevar cautiva nuestra mente a la obediencia a Cristo, dice la palabra. Entonces volvió. Mira lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo le daría un aplauso a ese Jesús que vino. Ese Jesús que vino. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y eso es, nosotros vemos la gloria del Padre a través de Jesucristo. Qué impresionante, qué maravilloso es eso. Pero luego sigue diciendo, y en segundo lugar podríamos ver, y toca la palabra, una palabra clave del cristianismo, una palabra clave para la iglesia: adoración. Adoración. Vale la pena aquí decir, hagamos un paréntesis. La oración no es, y es una ínfima parte, los cánticos que hacemos suaves. ¿Sí? Que uno dice: ahora sí, Señor. Pasamos de danza en el río, ¿cómo es, chicos? Danza en el río y ta. Y luego pasamos a esa parte donde ponemos una carita muy bonita, todos así juiciosos. Y Dios ha sido bueno. Entonces, ¿no le parece que eso no es adoración por Dios? No. Vamos a ver que es un poco adoración. Vamos a ver, porque la adoración realmente es pues una rendición absoluta, donde toda la vida es es una afirmación de la adoración a Dios.
Y vemos cómo la Escritura, cómo Dios manda a los ángeles a que adoren. Es el texto que acabamos de leer. Los ángeles deben adorar. Los ángeles obedecen. Los ángeles no pueden hacer nada. Otra cosa, y así como rápidamente, claro que en la Biblia encontramos momentos en que son enviados ángeles. Claro que sí, son enviados, pero son enviados para un trabajo específico de parte de Dios. Pero en ningún momento ellos requieren adoración. ¿Recuerdan? Hay algunos de ellos en la Biblia que cuando vieron un hecho poderoso a través de humanos, ellos intentaron arrodillarse y le dijeron: no, levántese, porque yo no soy digno de adoración. Uno solo lo es. Yo también soy hombre. Qué importante es eso. Gloria a Dios. Adórenle los ángeles, pero también adoren los hombres. Y dice Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya, aleluya. Esto, denle un aplauso, amén, amén. Aleluya, a ti, Señor. La adoración, déjeme decirle, la adoración tiene que ver con la vida diaria. Tú adoras al Señor en todo lo que haces. Eso es. Esto que hacemos al reunirnos es una mínima parte de la adoración. Como uno vive. Si yo soy un esposo consagrado a mi esposa, que la trato como Cristo trata a la iglesia, eso es adoración. Eso es adoración. Lo que hacemos aquí es una mínima parte de la oración. La vida cotidiana, lo que ves, lo que hablas, todo tiene que ver. Por eso cuando yo voy a murmurar o hablar de alguien, tengo que, inmediatamente tengo que decir no. No, Señor. Eso es adoración. Eso es la vida diaria. ¿Cómo manejas tu economía? ¿Eres fiel? Los que ya entendemos, tú diezmas, tú eres íntegro en el manejo de tu dinero frente a Dios. Eso es adoración. Porque esa frase que a veces se volvió tan de todas las religiones, o al menos de las religiones occidentales, acciones de gracias. Y entonces uno dice acciones de gracias, no, ni sabe uno, pero acciones es acciones. Es la vida cotidiana que nosotros llevamos. La vida de adoración es continua. Eso es espíritu. Donde el espíritu se levanta ante Dios, pero donde hay verdad, es el cuerpo el que refleja la adoración a Dios. Amén. ¿Qué es un religioso? ¿Qué cosas son religiosas cuando todo dice Dios sabe, Dios me conoce? Dios, entonces está diciendo, Dios es un alcahuete de mi vida. Él es un alcahuete de todo. Amén. Es lo mismo en el hogar. Cuando el padre ora por los hijos, muy lindo y amén. Y nosotros oramos por los hijos. Pero ¿qué pasa si no pones audiblemente, verbalmente, en verdad una disciplina? Señor, que mi hijo no me hable duro, por favor. Linda esa oración, hermosa. Pero el Señor está diciendo, yo te enseñé lo que debes hacer. Estorba a tus hijos. Disciplina a tus hijos. Amén. Esa es religión y esa es religiosidad. Eso no tiene nada que ver. Y Dios no te va a justificar por tus buenas intenciones. Eso no es cierto. La verdad es que Dios es un Dios vivo,
real. Dios es un Dios evidente. Entonces, esos adoradores son aquellos que Él está buscando. Hombres y mujeres, 24 horas, 7 días, el resto de su vida, desde el momento que uno nace de nuevo, evidencia. El problema, y todo, y a veces lo tenemos que repetir, es que hay varias cosas. Una, que la persona en realidad no ha recibido a Cristo, no ha nacido de nuevo. Y entonces ahí pues tiene que nacer de nuevo. No hay otra cosa. Y déjeme decirle, y esto lo digo con respeto, por favor. Lo digo con cariño, pero nunca esperen de mí que no diga la verdad. Por eso uno a veces dice, no, yo voy a tomar un curso. Pero si no has nacido de nuevo, puedes tomar 1000 cursos. Es más, esa plática se perdió. Porque de nada vale si no está dispuesto a ser movido en realidad ahora. Y viene la transformación, viene con cambio de hábitos, con cambio en nuestra cultura, con cambio en nuestra manera de hablar, con cambio en nuestra manera de proceder, con el cambio de trato a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, a la sociedad. Es decir, somos personas, como lo dice la palabra de Dios, alumbramos. Pase lo que pase, las circunstancias, nos mantenemos firmes, adorando, exaltando, pero no como una ley, sino porque en verdad el que ama lo hace con agrado, con gozo, con alegría. La hora viene y es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y el problema es que si no ha recibido a Cristo, si no empieza a ver evidencia, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol de mango da mangos. El cristiano en verdad se convierte en un adorador de verdad al Señor. Y déjeme decirle esto, y esto raya contra el pensamiento filosófico del hombre. Nosotros obedecemos aún así no entendamos. Amén, aleluya. Como que uno se queda así, ¿no? Son golpes duros a la dureza del corazón. Podría decirles con amor, pero más bien déjenme decirles, es con verdad el evangelio. No podemos dejar de predicar la verdad del evangelio. Ahora, las demás cosas adoran. Pero no espere que el aullido de un perro esté adorando a Dios. No, al menos no lo veo en la palabra de Dios. Dice más bien que la naturaleza, las demás cosas cuentan la gloria de Dios, cuentan su sabiduría, cuentan todo. Así es que no adores con el perro, por favor. Ay, Señor, eso lo dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. ¿Por qué se adora? ¿Por qué se adora? Porque a Dios lo que más le gusta es la adoración. La adoración. Porque la adoración es rendición, como lo estamos viendo. Es rendición. Es rendición. Cuando tú cantas es una ínfima parte. Porque Dios quiere es que tú ahora, en lo que resta de tu vida, adores en todo tiempo. Estés a través de la palabra nutriéndose en todo lo que adora. ¿Por qué se adora? Sencillamente porque Dios es nuestro creador, porque Él nos hizo, porque ahora nos convertimos en ovejas de su prado. Nosotros le adoramos a todo instante. Por eso a veces nosotros nos pasa. Son las 2 de la mañana, algo nos despierta. Señor, te adoro, me despertaste para adorarte. Y de pronto alguien ronca a su lado fuerte y usted dice, no, es que está roncando. Pues al menos adora a Dios, ahí te vas a distraer. Dile, Señor, gracias, te adoro, te exalto, Señor. Y en el nombre de Jesús no.
Señor, ¿por qué adoramos? Porque Dios es digno de toda adoración. Porque entramos en Él, en su presencia, porque no hay algo más. Eso lo hemos perdido los cristianos. La iglesia hemos perdido esencia. Ya no gritamos, ya no nos vemos en las plazas. Ya es difícil escuchar a alguien que diga: gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, ya no se escucha. Hoy se escuchan más las canciones de moda, se escucha más, y se escucha cuando grita el esposo o la esposa, eso sí se escucha, pero realmente poco se escucha de alguien en su hogar que diga: por un momento algo pasó, vino el Espíritu Santo, gloria a Dios, te alabo, Señor, voy a danzar aquí para adorarte, Señor, en este potrero, mira este campo, Señor, voy a saltar en adoración, voy a elevar mis manos. Eso ya poco se ve. Wow. De verdad que en este tiempo la iglesia es muy escondida. Gloria a Dios por estos lugares, pero que nunca estos lugares nos amputen nuestra alabanza pública. El mundo está ávido, eso dice la palabra el apóstol Pablo. El mundo gime que la iglesia se levante, que la iglesia se escuche. Ya es difícil escuchar, pero en verdad a Dios le fascina. Y cuando tú estás adorando, cuando tú, por ejemplo, frente a un grito, y recuerda lo que dice la Escritura: la blanda respuesta quita la ira, y tú lo haces, tú dices: amor, lave los platos. Sí, mi amor. Bueno, también a veces los hombres: pastor, ¿por qué nos da tanto? No, bueno. Ahí adoras. Eso es lo que quiero hacerte caer en cuenta. Ahí adoras. Cuando alguien te dice: te voy a dar un soborno si haces esto, pero tú dices: no, prefiero seguir con mis problemas, pero no lo voy a hacer. Ahí adoras. Cuando los hijos le embolan, dice: uy, mi papá, esos zapatos. Papá, no le dicen: papá, usted tan sucio, mire. No, papá, venga, le limpio los zapatos, los voy a dejar brillantes, mejor que el embolador donde tú vas. Ahí adoras. Esa es la adoración. Esa es la adoración en espíritu y verdad. Que Dios no quiere esos momenticos. Cuando nos reunimos como iglesia, qué hermoso, suceden cosas impresionantes. Dios, a través del arrepentimiento y de confesar, Dios hace una limpieza. Mire, tú vienes hoy acá, pero déjame decirle, aquí hay una operación de limpieza impresionante. Dios limpia nuestros pecados, Dios limpia, Dios quita angustias, quita amargura. Dios hace una labor porque Él habita, Él desciende, su gloria desciende entre nosotros. Y se producen tantas cosas. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo adoran los ángeles? Obedeciendo, ejecutando lo que Él dice. ¿Cómo adoramos los hombres? Obedeciendo, ejecutando lo que Él nos dice. Esa es la adoración a Dios. Lo que pasa es que en estos tiempos, bueno, y son los tiempos que estamos viviendo, la música adquirió un estatus más elevado que el que debe tener. Porque en verdad es parte, es un complemento en la creación de Dios en nosotros. Por eso los cristianos nos volvemos, recobramos lo que en el diseño de Dios. En verdad nosotros somos cajas de música. Somos cajas de alabanza. Dentro de nosotros retumba la alabanza, la adoración
a Dios a través de la música, pero es una parte pequeña. Tiene que ver con todo el tiempo. Ay, Señor. En quinto lugar, veamos el resultado de la adoración. Este es muy lindo, el resultado del que adora. Y es algo que muchos de nosotros experimentamos. El resultado de la oración es que nos lleva a esa intimidad a Dios, con Dios. Mira lo que dice el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con los íntimos, con aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Yo puedo arrodillarme y amén, no, eso está bien. Y por un momento y llorar y todo. Y está bien. Pero ¿sabe cuándo en verdad estamos adorando? Cuando obedecemos, cuando ejecutamos su palabra. Porque eso quiere decir que obedecemos, que hacemos las cosas que a Dios le agradan. Por eso es que es muy lindo cuando nos congregamos y recibimos la palabra. Y es una manera del pastor pastorear las ovejas, enseñar la palabra, enseñar cosas que te van a llevar a entender y a practicar en tu vida diaria. Es lo mismo que uno podría preguntarse: ¿con qué se adora? ¿Con qué se adora? ¿Con qué se adora? Alguien diría, con la guitarra, con la batería, con el piano. No, se adora con la vida, con la obediencia, con ejecutar su palabra. Eso le pasó a Saúl. Cuando le mandaron una orden y él dijo: oiga, y así nos pasa, uno es agregarle cosas a las cosas, ¿no? Y Dios le dijo: vaya y acabe, extermine ese pueblo, todo, acabe con todo, no deje nada. Pero él dijo: oiga, no, esa vaquita está como gorda. Hola, y esa ovejita, qué lana tan bonita. No. Y ese ve es muy bonito, qué sonido, Dios. Oiga, esto le puede agradar a mi padre, esto le puede agradar a Dios. Ah. Pero pasaba el profeta Samuel cerca donde él estaba y escuchó ese sonido. ¡Bú! Bueno, así hace más o menos una vaca, pero me entienden. ¿Me entienden? ¿Cierto? ¿Qué ve? Y él dijo: ¿qué es ese sonido que escucho? Que a propósito, ten cuidado con los sonidos que emites en tu vida diaria. Ten cuidado con eso. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, no lo que nosotros nos parece. Porque ese es el cristianismo de hoy en día. No, Dios te ama como eres, entonces no hay problema. No, Dios no te ama como eres. Dios te ama para que partas de ahí y cambies. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Entonces le dice: ¿cuál sonido? Y entonces le digo: no, es que me trae estos, mírelos, Samuel, gorditos, rozagantes, y es más, escúchelos como braman. Wow, eso parece un piano, parece, wow. Así como uno es, ¿no? Que todo trata de acomodarlo y de justificarlo. Todos nosotros, incluyéndome, nosotros somos un arma letal en la justificación. Absolutamente. Pero bueno, amén, animémonos. Entonces, le dice Samuel, ¿cierto? Le dice: bueno, entonces ya cuando entra la parte seria del asunto, en verdad,
Mira lo que le dice. Y Samuel dijo, eso es 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No es lo que tú hagas, es lo que tú eres. Ese es el problema. No es lo que haces, en lo que eres. Y ahí viene. Entonces, ¿con qué se adora? Con la obediencia, con prestar atención a lo que Él nos está diciendo y obedecerlo. Y qué lindo ese resultado. Tener esa intimidad nos revela. ¿Estás pasando por un problema? Métete con Dios, métete con Él, intima con Él, búscalo de todo tu corazón, pero búscalo con el principio de que Él es único, de que Él es Dios, de que Él puede hacerlo todo, pero que así pase lo que pase y lo que Él determine, yo le adoraré, yo le exaltaré. Que vuelvas a repetir la oración de Jesús: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Señor, que así podamos nosotros tener esa intimidad, esa relación de seguridad, de firmeza contigo. Por eso hoy es mi invitación para todos aquellos que en verdad rindan su vida a Cristo. Y déjame hacer este llamado que a veces siento en el Espíritu hacer. Y es que muchos, aunque vienen a una iglesia, se congregan, no han nacido de nuevo, no han recibido a Cristo, no tienen a Cristo en su corazón. Y la labor de un pastor, en verdad, es esperar que Él y todos los que están nos veamos en el cielo. Ese es el objetivo supremo. Aquí podemos. El pastor que triunfa no es el que tiene carro blindado, el que tiene un megatemplo. No. Amén por toda la labor. Amén. Pero ese es el propósito. Que un día, así como estamos aquí, nos encontremos allá. Si eso se hace, hemos cumplido. O si no, hemos fracasado. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @PuenteLargoChía. Activa las notificaciones y no olvides compartir este video.